Buenas noches, amigo. Buenas noches, amiga. Acomódate bien ahí donde estás, porque lo que te voy a contar esta noche no es invento, no es cuento de fogón y tampoco es cosa de película. Es lo que viví en carne propia y lo que me contaron compañeros de ruta, hombres de palabra, de esos que no abren la boca para decir mentiras. Me llaman de distintas formas en la carretera, pero mi nombre no importa tanto como los años que llevo detrás del volante. Son 28 años de cabina, 28 años rodando este país de punta a punta. He transportado granos del Mato Grosso, café de las serras de Minas Gerais, carne congelada al nordeste, madera certificada del Pará. He cruzado sierras, cerrados, caatingas y carreteras que parecen no tener fin ni comienzo. He rodado bajo sol que derrite el asfalto y bajo lluvia que lo convierte en espejo traicionero. Y quien vive en la carretera sabe que hay cosas que uno ve y que ningún libro de ciencia alcanza a explicar. Situaciones que te quedan dando vueltas en la cabeza durante años, que te despiertan en mitad del sueño, que te hacen mirar 2 veces al retrovisor sin saber muy bien por qué. Hay lugares en esa carretera que parecen guardar la memoria de todo lo que ocurrió en ellos. Accidentes olvidados, sufrimiento de gente que ya no está, almas que quedaron atrapadas entre 1 kilómetro y el siguiente, como si el tiempo en ciertos tramos no avanzara igual que para el resto del mundo. He tenido compañeros que me jurarían por sus hijos haber encontrado puestos de gasolina que no existen en ningún mapa, haber pagado peajes a cobradores que nadie más vio, haber dado un aventón a pasajeros que desaparecieron en mitad de la noche sin abrir la puerta. Y yo, que me crié con mi padre diciéndome que la mentira tiene las patas cortas, no inventé ni una sola de estas historias. Todo lo que vas a escuchar hoy pasó de verdad. Cambió para siempre la manera en que esos camioneros ven la carretera, y muy probablemente va a cambiar la tuya también. La carretera, amigo, tiene sus secretos, tiene sus guardianes, tiene sus ecos, y a veces cuando uno está dispuesto a escuchar, ella se los cuenta. Antes de que empecemos con los relatos, si ya te enganchaste con esto y querés seguir viendo historias como esta, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún relato. Con tu apoyo, seguimos trayendo estas historias que la carretera guarda y que merecen ser contadas. Ahora sí, vamos a lo que importa. Separé 8 relatos para hoy. 8 situaciones que ocurrieron en carreteras brasileñas reales, algunas muy conocidas, otras casi olvidadas. Todas tienen algo en común. Son reales. Les pasaron a personas de carne y hueso, y ninguna tiene una explicación que la razón pueda cerrar del todo. Así que respira hondo y vamos. Número 1. El peaje que desapareció del mapa BR 381, kilómetro 428, sentido Belo Horizonte, São Paulo, a la altura de Carmópolis de Minas Gerais. Era un jueves, 14 de marzo de 2024. Llovía finito, esa garúa helada de marzo que deja el asfalto brilloso y lleno de trampas. La Scania R450 iba cargada con 26 toneladas de bobinas de acero rumbo a Guarulhos. 6 horas de volante, dentro del límite, pero con esos ojos que ya empezaban a pesar como plomo. El parabrisas se empañaba cada tanto, aunque el aire acondicionado estaba encendido. La limpieza se hacía con la manga de la camisa, manteniendo los 70 kilómetros por hora a causa de la lluvia. La 381 es una carretera que no perdona distracciones. Curvas, subidas, bajadas, tramos de sierra que ya se cobraron muchas vidas. Ahí siempre se va con calma, sin importar el apuro ni el plazo. Fue entonces cuando aparecieron las luces amarillas adelante, una plaza de peaje. Se bajó la marcha, se miró el panel. El GPS no había avisado nada, cosa extraña porque normalmente alerta 2 kilómetros antes. Se pensó en una falla de señal en la sierra y se siguió acercando despacio, ya separando el efectivo,
porque de madrugada casi siempre la única forma de pago aceptada era el dinero en mano. Y acá empezó lo raro. La plaza estaba iluminada, sí, pero la iluminación era extraña, demasiado amarillenta, como sacada de otra época. No había carteles digitales con el valor de la tarifa. En cambio, había placas de metal pintadas a mano con los precios, del tipo que ya no se usa desde hace décadas. En la cabina de la izquierda había un atendente, un señor de unos 60 y pico de años, boné verde, uniforme desgastado, que no levantó la vista de inmediato y siguió revisando unos papeles sobre el mostrador. Se bajó el vidrio. El frío de la madrugada entró junto con el olor de la lluvia mojando el asfalto. El atendente levantó la cabeza despacio. El rostro era raro, como si le faltara color, opaco, sin el brillo que tiene la piel de los vivos. En ese momento se lo atribuyó a la mala iluminación de la cabina. El precio que dio fue de 13,50 reales, un monto que no coincidía con ningún peaje conocido de ese tramo. Pero era madrugada, el cansancio pesaba y no valía la pena discutir por unos reales de diferencia. Se le entregó un billete de 20, lo tomó con una lentitud que incomodaba, contó el vuelto en monedas y lo entregó junto con un ticket impreso en una impresora matricial de las viejas, de esas que hacen ese sonido rítmico y lento que ya nadie escucha en ningún peaje moderno. El ticket fue a parar al portaobjetos sin ser revisado. La barrera subió con un chirrido metálico demasiado fuerte para el silencio de la madrugada. Se pasó por debajo y se continuó la marcha. Unos 300 metros después, el GPS volvió a funcionar y marcó, en 8 kilómetros, plaza de peaje. El malestar no soltaba, porque si el siguiente peaje estaba a 8 kilómetros, ¿cuál era el que se acababa de pagar? 8 kilómetros después apareció la plaza conocida, moderna, con pórtico grande, LEDs, varias cabinas, carteles digitales. La del kilómetro 436, la principal del tramo. Se pagó de nuevo, precio correcto, ticket digital, todo en orden. En el siguiente puesto, ya casi amaneciendo, con un café en la mano, se le preguntó a 2 camioneros cuántos peajes habían pagado desde Carmópolis. La respuesta fue categórica: uno solo, la plaza del kilómetro 436. Siempre fue así en ese tramo. Entonces se sacó el ticket del bolsillo y se puso sobre la mesa. El papel estaba amarillento, no levemente, sino de un amarillo profundo, como papel guardado durante décadas. La impresión desbotada y la fecha impresa decía 15 de marzo de 1989. 35 años atrás. Uno de los camioneros lo tomó con cuidado, como si pudiera romperse. El otro explicó lo que sabía. En 1989, en esa ubicación exacta, un camión sin frenos había embestido la cabina de peaje. El atendente murió solo en pleno turno, de madrugada, igual que esa noche. Después del accidente, desactivaron la plaza. Construyeron la nueva años después. Pero dicen que en noches de lluvia, cuando el tramo se queda solo, la plaza vieja reaparece y el viejo sigue ahí cobrando, como si nada hubiera pasado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese kilómetro en la madrugada de marzo de 1989. El ticket todavía se guarda en una carpeta de plástico junto con los papeles del camión. A veces se lo saca solo para confirmar que no fue imaginación. Y nunca lo fue. Hay lugares en la carretera que no dejaron ir el pasado, tramos donde el tiempo se dobla de una manera que ninguno de nosotros entiende del todo. Si alguna vez pasás por la 381 de madrugada y aparece una plaza de peaje que no recordás haber visto antes, prestale atención al atendente, prestale atención al ticket. Puede que estés pagando un viaje que ocurrió hace décadas. Número 2. El aventón de la capa azul, BR 116, kilómetro 231, sentido sur, a la altura de Registro, Valle del Ribeira, São Paulo.
Noche de luna llena, cielo limpio, temperatura agradable. Mercedes-Benz Axor cargado con 24 toneladas de cerámica rumbo a Curitiba. Un viaje tranquilo, dentro del plazo, con las canciones sertanejas viejas de fondo. Esa parte de la 116 es bonita de noche. Monte preservado de los dos lados, silenciosa, solitaria. Faltaban 2 semanas para llegar a casa. Se extrañaba a la familia. Y fue pensando en eso cuando apareció el hombre al costado de la carretera. Estaba parado bajo un árbol grande, unos 50 metros antes de una curva. Usaba una capa azul vieja de esas con botones grandes que ya casi no se ven, pantalón oscuro y bota desgastada, sin mochila, sin bolso, sin nada. Solo él parado, con la mano levantada, pidiendo aventón en mitad de la noche. El primer instinto fue seguir de largo. En la carretera, uno aprende que levantar desconocidos de noche en lugares aislados es arriesgado. Pero algo en ese hombre frenó el camión. Una sensación difícil de explicar, como si parar fuera necesario, como si ese momento importara más de lo que parecía. El hombre se acercó caminando despacio, un poco encorvado, como si le dolieran la espalda o las piernas. El rostro era flaco, marcado por arrugas profundas, barba de varios días, pelo grisáceo, pero los ojos eran buenos, tristes, sí, pero buenos, de esas personas que la vida golpeó fuerte sin que perdieran algo esencial en el camino. Contra todo lo que dictaba la experiencia, se le abrió la puerta. Subió con dificultad, se sentó en el asiento del acompañante, cerró la puerta. Olía a tierra mojada y a cigarrillo viejo. Dijo que llevaba mucho tiempo intentando conseguir un aventón hasta Curitiba, que había alguien que necesitaba saber que estaba bien. Cuando se le preguntó cuánto tiempo llevaba esperando, miró por la ventana hacia la oscuridad y dijo solo que bastante, sin precisar, sin detalles. Se rodó un buen rato en silencio. El hombre miraba afuera, ausente, como buscando algo entre los árboles. En un momento, metió la mano en el bolsillo de la capa y sacó un sobre amarillento, cerrado con cinta adhesiva vieja que ya se estaba despegando. Pidió que si llegaba a Curitiba, lo entregara en una dirección escrita en el frente con letra cuidada y antigua. Explicó que él no sabía si iba a poder llegar, que a veces la carretera se termina antes de lo previsto, que a veces el viaje se interrumpe. Se aceptó el sobre, se lo guardó en la guantera. Poco después apareció el cartel. Curitiba, 80 kilómetros. Se giró hacia el asiento del acompañante. Vacío, completamente vacío. La puerta estaba trabada por adentro. No había habido ninguna parada, ningún ruido de puerta abriéndose, ninguna señal de que el hombre se hubiera movido. Simplemente había desaparecido. Se frenó en seco, se bajó, se dio la vuelta completa al camión. Nadie. Solo la carretera desierta y el canto de los grillos en el monte. El sobre seguía en la guantera. En Curitiba, tras descargar y dormir unas horas, se fue a buscar la dirección del sobre. Una casa de madera pintada de blanco en el barrio Alto da Gloria, con jardín al frente. Atendió una señora de unos 70 años, pelo blanco, delantal floreado. Al escuchar la descripción del hombre de la capa azul, el color se le fue de la cara. Era una foto enmarcada en el aparador, lo que lo confirmó todo. El mismo hombre, más joven, pero inconfundible. La misma capa azul. Era su marido, muerto en 1974 en un accidente en la BR-116, cerca de Registro, cuando volvía a casa desde Sao Paulo. Traía una carta para ella. Nunca la encontraron. Se abrió el sobre con las manos temblando. Era una carta de despedida escrita antes del viaje, porque él había tenido un mal presentimiento. Decía que la amaba, que sus hijos eran su orgullo, que si algo llegaba a pasar, ella siguiera adelante y fuera feliz. 50 años esperó esa señora para saber si él había pensado en ella antes de irse.
y por fin lo supo. Ese hombre llevaba medio siglo pidiendo aventón en la carretera, esperando a alguien que lo escuchara y cumpliera la promesa. Si alguna vez levantás a alguien en la carretera y esa persona desaparece sin abrir la puerta, no tengas miedo. Puede que solo necesite terminar un viaje que fue interrumpido demasiado pronto. Número 3. El eco de la Sierra del Cafezal. BR 277, kilómetro 78. Sentido Curitiba-Paranaguá, tramo de la Serra do Mar, Paraná. Niebla densa, temperatura baja, humedad altísima. Volvo FH460, cargado con 22 toneladas de fertilizante en bolsas. Destino, el puerto de Paranaguá. La velocidad era de 40 kilómetros por hora porque esa sierra es peligrosa aún de día. Con niebla de madrugada es algo completamente distinto. Los que conocen la 277 saben que esa bajada es uno de los tramos más peligrosos del país. Curva tras curva, precipicio de ambos lados, sin banquina en varios puntos. Ya se vieron camiones caer sierra abajo. Ya se vieron accidentes que cerraron la ruta por días. Era una noche de completa soledad en esa carretera, sin camiones, sin autos, sin nadie. Solo el motor, la niebla y el silencio. El PX estaba encendido en el canal 14, que es el más usado en esa zona. Solo chirrido bajo y continuo, casi hipnótico. Fue entonces cuando llegó la primera voz entre la estática, masculina, ahogada, distorsionada. Alguien diciendo que los frenos no respondían, que ya no aguantaban más, que iba a chocar. Se llamó por el micrófono varias veces, pero nadie respondió. Se siguió bajando, atento, buscando algún camión detenido con las balizas encendidas. Nada en la ruta. Minutos después, una segunda voz, más joven, casi gritando, que no había banquina, que no había dónde parar, que Dios ayudara. Se volvió a llamar. Interferencia. Y después, la primera voz de nuevo diciendo que no iba a dar tiempo. Y entonces, un sonido que quedó grabado para siempre. Metal arrastrándose y chirriendo, seguido de un impacto sordo, enorme, y después silencio absoluto. Se frenó en la primera banquina disponible, temblando, sin señal de celular. Se llamó por PX repetidamente, sin respuesta. Se decidió continuar hacia abajo, despacio, buscando señales de accidente. No se encontró nada, ningún destrozo, ninguna marca de frenada. Ningún camión volcado. La niebla era cada vez más densa. Las voces volvieron, pero esta vez no eran dos, sino muchas, superpuestas, todas desesperadas, todas hablando al mismo tiempo sobre frenos que no respondían, familias esperando, golpes inevitables, y entre ellas sonidos de impacto, metal torciéndose, vidrios quebrando. Se apagó el PX, pero incluso apagado, las voces continuaron adentro de la cabina, a los costados, como si estuvieran presentes en ese espacio. Se encostó el camión, se encendieron todas las luces, se trabaron las puertas. Las voces fueron apagándose de a poco hasta convertirse en un susurro lejano. Después, pararon del todo. Al pie de la sierra, al amanecer, en el primer puesto encontrado, la señorita del mostrador no se sorprendió al escuchar el relato. Dijo que no era el primero. El gerente del lugar, hombre de unos 50 años que llevaba décadas trabajando ahí, sacó una carpeta vieja y lo explicó todo. En 2003, en ese tramo exacto, hubo un accidente en 1970, en cadena que involucró a más de 10 camiones. Madrugada de niebla, igual que esa noche. El primero perdió los frenos, embistió a otro que subía. Los que venían atrás no pudieron frenar a tiempo. Varios camioneros murieron. La ruta quedó cerrada 3 días. La carpeta tenía recortes de diario, fotos del accidente y una lista mecanografiada con los nombres de los fallecidos y sus últimas transmisiones por radio. Al leer algunos fragmentos, el estómago se cerró. Eran las mismas frases, las mismas
Palabras exactas que se habían escuchado esa noche en el PX. Esos hombres habían muerto transmitiendo, avisando, intentando que el de atrás tuviera tiempo de frenar. Meses después, en otro cruce nocturno de la sierra con niebla, al llegar al kilómetro 78, se encendió el PX y se esperó. Las voces llegaron, más bajas que antes, y en lugar de apagarlas, se respondió que se las estaba escuchando, que se iba con cuidado, que descansaran en paz, que ya habían cumplido su parte. Las voces pararon y hubo una sensación de alivio que no tiene nombre exacto en ningún idioma, como si algo que cargaba peso adentro del camión hubiera sido liberado. Desde entonces, siempre que se pasa por ahí de madrugada, se enciende el PX y se responde, porque esos hombres murieron avisando del peligro y lo menos que se puede hacer es escucharlos. Número 4. El patio que solo existe de noche BR 153, kilómetro 682, sentido Goiânia-Anápolis, región central de Goiás. Noche calurosa, cielo estrellado, sin nubes. Scania P320, cargado con 18 toneladas de alimento balanceado, destino a una estancia cerca de Anápolis. Había sido un día complicado. Salida tarde de Goiânia por un retraso en la carga, plazo ajustado, cansancio acumulado. La 153 en ese tramo es buena. Asfalto nuevo, pero solitaria de noche. Cerrado de los dos lados, poco tráfico. Se buscaba en el GPS algún puesto o restaurante. El más cercano estaba a casi 15 kilómetros. Se decidió aguantar, y fue entonces cuando apareció el cartel. Azul, estándar, iluminado por los faros, patio de camiones a 500 metros. No se había visto antes en ese tramo, pero quizás era algo nuevo. 500 metros después apareció el acceso. Camino de tierra bien compactada, sin baches, con pequeños reflectores solares marcando la entrada. Se entró. El patio era grande, con tierra nivelada y sin maleza. Había unos 8 o 10 camiones ya estacionados, todos apagados, con las cortinas corridas. Al fondo, una construcción sencilla con luz encendida y puerta abierta. Un patio limpio, seguro, con cantina abierta de madrugada, una rareza en esa ruta. Adentro no había nadie en el mostrador, pero sobre el mesón había una garrafa térmica con un cartelito escrito a mano indicando el precio del café y una cajita de madera sin llave para dejar el dinero. Sistema de confianza. Se sirvió un café, se dejaron 5 reales, se tomó el tiempo necesario. El café era excelente. Fuerte, dulce en su punto, exactamente lo que se necesitaba a esa hora. Nadie apareció. Se volvió al camión. Al pasar por los otros camiones estacionados, se notó algo raro. Todos tenían una capa fina de polvo encima, como si llevaran días ahí, no unas pocas horas. Y las patentes estaban tan sucias y borradas que no se podía leer nada en ninguna de ellas. Se dejó pasar. Se arrancó y se volvió a la ruta. Al día siguiente, al comentarlo con otro camionero en un puesto, la respuesta fue confusa. En ese tramo no había ningún patio, 15 años de ruta y nunca había visto ninguno. El primer patio después de Goiânia estaba en el kilómetro 710. Al buscar en Google Maps, nada. Ninguna construcción marcada en el kilómetro 682. Solo ruta y cerrado. Al pasar de día por el mismo lugar no había cartel, no había acceso, no había nada. Solo monte cerrado, pasto alto y tierra suelta sin marcas de neumáticos. Meses después, en un foro viejo de camioneros del año 2011, se encontró un hilo titulado «¿Alguien paró en el patio fantasma de la 153?» Decenas de relatos idénticos. Y en uno de los comentarios, un camionero jubilado explicaba que en los años 70 había un patio muy frecuentado en ese kilómetro. El dueño era un señor llamado Joaquim, muy querido por todos los que pasaban por ahí. En 1979 hubo un incendio de madrugada mientras él dormía en los fondos. Murió,
Nunca reconstruyeron el lugar. Pero hay gente que jura que el patio abre de vez en cuando, siempre de noche, siempre para quien lo necesita de verdad. Semanas después, al pasar de noche, otra vez el cartel azul estaba ahí. Se entró, todo igual que la primera vez. Pero esa noche había alguien adentro de la cantina, un señor de unos 70 años, pelo blanco, camisa a cuadros, delantal atado. Limpaba el mostrador tranquilamente. Sirvió el café sin que se lo pidieran. Cuando se le preguntó si era el dueño, respondió que lo era o lo había sido, dependiendo de cómo uno mirara las cosas. No era de este mundo, o no era solo de este mundo. Era alguien que había hecho de ese patio su vida entera y que al morir no había podido abandonarlo. Que cuando alguien pasaba demasiado cansado, demasiado perdido, el patio abría. Que los otros camiones del patio pertenecían a gente como él, personas que murieron en la carretera o por causa de ella y que todavía no habían encontrado el descanso. Se terminó el café, se dejó la plata en el mostrador y se salió sin decir mucho más. Por el retrovisor, el patio seguía ahí, iluminado, tranquilo, y al día siguiente, de día, no había nada. La carretera no es solo asfalto y tierra, es también memoria, historia y energía de la gente que la transitó. Y a veces, cuando alguien lo necesita, esas memorias se vuelven reales. Solo un momento, solo lo suficiente para ayudar a quien lo necesita seguir adelante. Número 5. El tramo que desapareció del mapa. Esa ruta ya se había hecho unas 50 veces. BR 116. Sur, bajando de Gobernador Valadares a Santos. Carga de café fino, documentación impecable, plazo holgado. Era madrugada de jueves, esa hora en que la carretera queda para uno y las estrellas. Radio bajo, PX en el canal 19, velocímetro en 78, en una recta larga y absolutamente conocida. Todo normal hasta que apareció el cartel refractario, bien visible, indicando desvío temporario por obra a 2 kilómetros. Era raro porque no había pasado ningún aviso previo y ese mismo tramo se había recorrido hacía menos de una semana. Pero una obra es una obra. Se redujo la velocidad y se entró al desvío. El camino era asfaltado, con señalización horizontal reciente, pintura amarilla todavía brillante. Se esperaban máquinas paradas, conos, equipos de mantenimiento. No había nada. Solo asfalto limpio, monte de los dos lados y silencio. El PX cayó a estática pura. El celular que tenía señal plena pasó a sin servicio. El GPS siguió funcionando, pero mostraba la posición como un puntito azul en medio del vacío, sin nombre de calle, sin número de ruta, sin ninguna referencia. Solo Monte Verde en el mapa. Se rodaron unos 10 minutos. El camino subía y bajaba, siempre igual, siempre vacío, sin cruces, sin carteles de retorno, sin ninguna señal del final del desvío. El malestar en la nuca fue creciendo. Esa sensación de que algo no cierra, de que la realidad alrededor no está comportándose como debería. Se paró el camión y se bajó. El olor era de monte húmedo y tierra mojada, aunque no había llovido. El cielo seguía limpio, lleno de estrellas, y entonces se notó ni un grillo, ni viento, ni pájaro. Silencio absoluto, del tipo que no es natural, el tipo que no debería existir en una noche de cerrado. Al intentar volver por donde se había venido, las curvas no coincidían con la memoria del recorrido. Una subida que se recordaba a la izquierda estaba ahora a la derecha. Un cartel de velocidad que se había visto al entrar ya no aparecía por ningún lado. Y el odómetro parcial marcaba 23 kilómetros recorridos, una cifra imposible para el tiempo transcurrido. Se rodaron otros 10 minutos hasta que apareció una luz amarilla adelante, un puesto de gasolina pequeño y viejo. Se entró directo.
El despachero, un señor de unos 60 años, no se sorprendió al ver la cara de desconcierto. Dijo que no era el primero y abrió un cuaderno viejo con una lista de nombres, fechas y patentes. 7 entradas ese año, todas de madrugada de jueves, todas en ese mismo tramo. Todos habían entrado en un desvío que no figura en ningún mapa. Todos habían rodado entre 18 y 30 kilómetros sin encontrar salida. Todos habían perdido señal de celular y GPS. Y todos habían salido por ese mismo puesto. Indicó la salida: 2 cuadras adelante, retorno a la izquierda, de vuelta a la BR-116. Se hizo exactamente eso. Y de repente, la señal del celular volvió al instante. El GPS se recargó y marcó la posición correcta. Por el PX llegó la voz de un compañero que había estado llamando durante casi 1 hora. Al llegar a Santos, tras descargar y descansar, se intentó encontrar el puesto donde había habido orientación. No estaba. La municipalidad informó que en esa zona no funcionaba ningún puesto de gasolina desde hacía 15 años. Pero la factura de combustible estaba ahí: papel carbónico, sello, nombre del negocio con CNPJ, dado de baja desde 1998. Hay caminos en esta carretera que uno no debería seguir, tramos que quedaron suspendidos en algún punto del tiempo y que de vez en cuando reaparecen como trampas sin intención de serlo. Si alguna vez te pasa, no entres en pánico. Busca el primer punto de luz que veas y salí en por ahí. La carretera siempre tiene una salida. El truco es no quedarse paralizado buscando explicaciones donde no las hay. Número 6. La bocina que nadie tocó. Sábado 3 de octubre de 2020. BR-101, kilómetro 287, sentido norte, entre Joinville y Garuba, Santa Catarina. Lluvia fuerte, visibilidad reducida a 30 metros, asfalto anegado, niebla pegada al suelo. Un convoy de 3 camiones rodaba junto esa noche. El primero cargado con piezas de auto, el segundo con muebles, el tercero cerrando, con alimento balanceado. Habían acordado rodar juntos porque ese tramo de la 101 tiene curvas cerradas, bajadas bravas y ya se había cobrado muchas vidas. La visibilidad era tan mala que apenas se veían las líneas del pavimento. El PX estaba abierto en el canal 19, todos atentos, comunicación constante, 50 kilómetros por hora, segunda marcha, faros bajos, y de repente una bocina, larga, grave, continua. No era bocina moderna de compresor electrónico, era bocina de aire, de las viejas, de las que usaban los camiones de los años 70, sonido profundo, arrastrado, que parecía venir de lejos y de cerca al mismo tiempo. Los 3 conductores la escucharon. Por el retrovisor no había nada visible, solo niebla y las luces del camión de atrás. La bocina sonó de nuevo. 3 toques largos, señal clásica de alerta. Automáticamente se pisaron los frenos, se activaron los retardadores, se encendieron las 4 balizas en los 3 camiones. Se quedaron rodando despacio, atentos, esperando. Nadie apareció. La bocina no volvió. Se continuó. 2 kilómetros adelante, al completar una curva cerrada con bajada y barrera de concreto, apareció una chata volcada en el carril contrario. Carga desparramada, vidrios rotos, faros encendidos, humo. Acababa de ocurrir. No había llegado ningún socorro todavía. Se frenó, se bajaron los 3, se sacó al conductor atrapado en la cabina. Estaba herido pero vivo. Se llamó a la policía de carretera y al rescate. Cuando llegó el sargento de guardia, preguntó si habían visto algún otro camión antes del accidente. Al mencionarle la bocina, sus 3 toques largos y el sonido viejo de aire, palideció y llamó a su compañero. Tomó nota detallada, pidió nombres y patentes y después mostró en su notebook el historial del tramo. 14 accidentes graves en 5 años, todos de noche con lluvia fuerte, y en 8 de esos casos los testigos habían reportado exactamente lo mismo.
una bocina vieja, de aire, 3 toques largos, poco antes de encontrar el Sintosoint. Peligro. Había un relato antiguo vinculado a ese tramo. En 1979, un camionero llamado Arlindo Pereira volcó en el kilómetro 289, una noche de temporal, solo, cargado con madera, en un deslizamiento que nadie vio a tiempo. No sobrevivió. Y desde entonces, de noche con lluvia fuerte en ese tramo, la bocina aparece, siempre antes del peligro, siempre con 3 toques largos, como si alguien que ya no está no quisiera que a otros les pasara lo mismo que a él. 2 meses después, al pasar de noche por el mismo tramo con lluvia, los 3 toques volvieron. Se frenó al instante. 400 metros adelante, un árbol había caído sobre la pista. Si se hubiera mantenido la velocidad, el impacto hubiera sido inevitable. Cada vez que se pasa por ese tramo, se desacelera, se reza y se agradece a Arlindo si es él, a quien sea que esté ahí avisando, porque la carretera no es solo señales y asfalto, es historia, es memoria, es respeto, y a veces quien ya se fue todavía está haciendo su parte. Número 7. El viejo manifiesto de carga. Esta historia es diferente, compañero. No ocurrió en la carretera. Ocurrió en una oficina un martes a la tarde, mientras se revisaba papelería vieja. Pero lo que se encontró heló la sangre hasta hoy. En una empresa de transportes de Pouso Alegre, sur de Minas Gerais, con más de 50 años de historia y 3 dueños distintos, el archivo muerto era un caos organizado. Cajas apiladas hasta el techo, carpetas amarillentas, manifiestos de décadas atrás, todo guardado porque la aduana lo exige. El trabajo de digitalización comenzó por las cajas de los años 60 y 70. Manifiestos, conocimientos de transporte, comprobantes de entrega. Todo manuscrito, papel carbónico, letra trabajosa, historia viva. En una caja marcada 1963, enero-junio, apareció una carpeta con manifiestos de carga de café. La primera página decía, 14 de marzo de 1963. Conductor, Juan Batista Pereira da Cruz. Vehículo, FNM D1000. Origen, Pouso Alegre. Destino, Santos. Carga, 120 bolsas. De café. Peso, 7.200 kilos. Todo firmado y sellado. Más adelante en la carpeta, el último manifiesto, con fecha 27 de junio de 1963, tenía una anotación en lapicera roja. Conductor fallecido en servicio. Accidente BR 116, Calmeles 234, 270663. Al buscar el nombre en internet, apareció una noticia digitalizada de un diario regional, del 29 de junio de 1963. Un camionero de 34 años, de Pouso Alegre, murió en una colisión en la madrugada. Dejó viuda y 2 hijos. Se cerró la pantalla y se pensó en esa vida, en esos 2 chicos que quedaron sin padre. Se guardó todo con respeto y se siguió digitalizando. 2 días después, en el patio de la empresa, apareció un camionero a buscar un precinto para un candado. Bajito, morocho, boné gastado. Unos 60 años, simpático. Se lo atendió, se fue a buscar el precinto a la oficina. Al volver, el hombre estaba mirando el FNM viejo, que el dueño anterior conservaba como pieza de exposición en la entrada. Chatarra oxidada pero entera. Comentó que era un lindo camión. Después preguntó si se habían digitalizado manifiestos viejos esa semana. Cuando se le respondió que sí, dijo que estaba buscando el suyo, el de junio del 63, y que ya había sido encontrado. Cuando se le preguntó su nombre, respondió simplemente, Juan Batista. Agarró el precinto que se le tenía en la mano, asintió con la cabeza como agradeciendo y se fue caminando hacia la salida. Se corrió detrás. No había nadie. El portón estaba cerrado, la calle vacía. Se revisó la cámara de seguridad, el patio vacío todo el tiempo. Solo una persona parada aparentemente hablando con el aire y guardando el precinto en el cajón. El manifiesto de junio del 63 estaba sobre el escritorio.
pero tenía algo nuevo. Una rúbrica fresca en lapicera azul en la última página, en el campo de firma del conductor. Después de 63 años, Juan Batista había cerrado su manifiesto. Número 8. La luz que guía en la tormenta. Esta es la última historia de hoy, y es la que más marca, no por el miedo que genera, sino exactamente por lo contrario. Era invierno de 2022, BR 364, tramo de Rondonia, entre Portobello y Vilena. Lluvia torrencial, tormenta eléctrica, barro en los acostamientos, 28 toneladas de materiales de construcción, solo, de noche. El GPS había dejado de funcionar en los últimos 100 kilómetros por las descargas eléctricas que saturaban la señal. El PX también estaba inutilizable por la interferencia. Solo el motor, la lluvia y un tramo de carretera conocido a medias. En 1900, un punto, la ruta tiene una bifurcación poco señalizada. De día es simple, de noche con tormenta y sin GPS es una trampa. Se tomó el ramal equivocado sin darse cuenta. Se rodaron unos 15 kilómetros hasta que el asfalto se convirtió en tierra barrosa. Un camino de acceso a una estancia, no la ruta principal. Al intentar retroceder, las ruedas traseras se enterraron en el barro. El camión inmovilizado, hundiéndose de a poco bajo el peso de la carga, sin señal, sin PX, sin ninguna luz de civilización visible. Lluvia que no paraba, truenos cada 3 minutos. Las opciones eran pocas y todas malas. Entonces apareció la luz. No era luz de camión ni de auto. Era una linterna, caminando por el borde de la ruta, viniendo desde atrás hacia el camión inmovilizado. Era un anciano alto y delgado, con sombrero de paja empapado y una linterna vieja. Caminaba tranquilo bajo la tormenta como si fuera mediodía de sol despejado. Dijo que había un tractor en la estancia, que en media hora el camión estaría libre. No se preguntó cómo sabía que había alguien ahí atascado. No se preguntó qué hacía un anciano solo de madrugada bajo esa tormenta. A veces la gratitud llega antes que las preguntas. En media hora, el camión estaba libre. El anciano indicó el camino correcto de vuelta a la BR 364. Dibujó en un papel las señales para no equivocarse de nuevo. Y antes de despedirse, puso la mano en el hombro y dijo que la carretera cuida a los que la cuidan a ella. Al llegar a Vilena al amanecer, tras descargar y descansar, se intentó volver a buscar al anciano para agradecerle como correspondía. Se fue hasta la bifurcación. Se tomó el camino donde había ocurrido todo. 15 kilómetros de tierra hasta una tranquera cerrada, pastizal adentro, sin construcción, sin tractor, sin ninguna señal de vida. Solo un cartel oxidado que decía Facenda São Cristóbal, inactiva desde 1989. Se miró el papel donde el anciano había dibujado el camino. Letra antigua, lápiz suave, al dorso, sin que se hubiera notado antes, una frase: Dios te guarda, sigue con fe. No se sabe quién era ese hombre. No se sabe si era de este mundo o del otro. Solo se sabe que apareció exactamente cuando era necesario y sacó al camión exactamente de donde estaba perdido. Y eso, compañero, es la carretera en su forma más pura. No siempre asusta, no siempre desafía. A veces cuando alguien está en el fondo del pozo, manda a alguien que lo saca. La carretera tiene sus misterios, tiene sus guardianes, tiene sus almas en tránsito que todavía no encontraron el camino a casa, y tiene sus ángeles también, de los que caminan bajo la lluvia con una linterna vieja y no piden nada a cambio. 8 relatos, 8 verdades, todas ocurrieron en carreteras reales, a personas reales que vivieron o viven la misma vida de ruta. Si llegaste hasta acá, significa que esta historia te llegó, y eso es exactamente lo que buscamos. Si sos de la carretera y tenés algo que contar, algo que no te podés explicar, déjalo acá,
abajo en los comentarios. Somos muchos los que vimos lo que no se explica, y estas historias merecen ser escuchadas. Dale like a este video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue aviso del próximo relato. Nos vemos en el siguiente. Cuídense en la carretera, hermanos. Siempre con respeto, siempre con fe. Y nunca dejen de escuchar lo que la carretera les quiere decir.